Buen día, profesor ingeniero Oscar Murillo. Esta es nuestra presentación oral mediante nuestro reporte de medición de viscosidad por métodos básicos de laboratorio. Este reporte fue hecho por los autores Félix Daniela, Ruiz Gema, Romo Alejandro, Castrellón Damaris y Cervantes Rubén. Abstracto. Se determinaron las viscosidades dinámicas de cuatro anticongelantes, 939, 690, 22 y 081, mediante un método de laboratorio. El procedimiento consistió en llenar un recipiente con un volumen determinado de líquido y dejar caer una esfera de mayor densidad desde la superficie, midiendo el tiempo hasta el fondo. Se registraron la masa y el volumen del líquido y la esfera. La distancia recorrida y el tiempo se analizaron con tracker para calcular la velocidad de caída. Posteriormente, se determinaron la densidad y el peso específico de ambos. Con estos datos, se calculó la viscosidad dinámica de los anticongelantes. Cada experimento se repitió 5 veces para obtener la desviación estándar e incertidumbre. Los resultados permiten evaluar la eficiencia de los anticongelantes según su viscosidad, aspecto claves en sistemas de refrigeración y control térmico. Índice 1. Introducción. Se realizó una investigación en la cual se destaca el comportamiento de diversos fluidos en función de su viscosidad al exponerse a la caída de un cuerpo esférico hecho en su totalidad de aluminio. A continuación, se usará un método de búsqueda de viscosidad implementado mediante el físico matemático George Gabriel Stokes. Logramos medir las viscosidades dinámicas de cuatro anticongelantes mediante el método de Stokes y repetimos el experimento 5 veces por cada líquido, 5 veces por cada integrante del equipo. Y calculamos también la desviación estándar y la incertidumbre para evaluar la confiabilidad de los resultados. Los resultados mostraron que la viscosidad del anticongelante amarillo tuvo una desviación estándar mucho más alta, lo que significa que es una variabilidad muy grande en las mediciones. Y en contraste, los anticongelantes rosa y azul presentaron una menor dispersión, sugiriendo que tenían un poco más de estabilidad en sus valores. La incertidumbre fue mayor en el congelante amarillo, así que esto afecta un poco más en la confiabilidad de los datos. Y a pesar de los procedimientos establecidos, los valores obtenidos no cumplieron con la expectativa de estar dentro de un más o menos 10% de la viscosidad dinámica del agua, que es un 0.001 pascal. Se identificaron posibles fuentes de error como el modo en que se liberó la esfera de líquido. A veces lo hicimos muy rápido, a veces también pudo haber sido un poco más fuerte y sin nosotros habernos dado cuenta. A fin de cuentas siempre existe el error humano. Y también está la precisión de los instrumentos utilizados. A veces, sin que uno se diera cuenta, los vasos que se utilizaron para medir los líquidos pudieron haber estado demasiado gruesos o un poco más altos de lo normal y uno no se pudo haber dado cuenta. En general, esta práctica permitió mucho desarrollar las habilidades de ejecución en los experimentos y los análisis de datos y el uso de las herramientas estadísticas. Además, se destacó mucho la importancia de la viscosidad dinámica en el desempeño de los anticongelantes dentro de los sistemas térmicos. A continuación voy a hablar acerca del desarrollo de la experimentación. Para esto primero tomamos mediciones de distintos anticongelantes que ya están en el mercado, de sus propiedades tales como volumen y masa, específicamente de las cantidades que estuvimos utilizando, las cuales intentamos mantener constantes. Y pues mediante el método de Stokes que fue propuesto por el reto, por la situación problema, lo que hicimos fue medir la velocidad que tardaba una esfera en bajar por la columna de estos líquidos. Y pues para esto primero tuvimos que tomar cierta distancia constante y después medir, gracias al tracker lo utilizamos para medir el tiempo que le tomaba recorrer esta distancia. Y pues después también tuvimos que medir la masa, volumen y diámetro de la esfera para después saber su peso específico y pues también el diámetro utilizarlo en la ecuación que posteriormente se propone. Y pues cabe destacar que esta esfera fue hecha de aluminio y fue hecha manualmente por los experimentadores, lo cual puede justificar un poco de la inexactitud de las mediciones. Sabemos Y que, pues como lo ya indica, el finalmente objetivo de nuestra experimentación es obtener la viscosidad dinámica, por lo tanto, ese fue nuestro resultado final, pero para su cálculo se requiere de el valor de diversas variables. Algunas son medibles durante la experimentación y otras son obtenibles a partir de estas mediciones. ¿Cuáles son obtenibles durante la experimentación? Esas son las mediciones de las alturas y dimensiones y las masas. En el caso del diámetro de nuestra esfera fue medible con un vernier digital. La altura de nuestra probeta, es decir, la distancia recorrida por nuestra esfera, fue con un flexómetro y la masa de nuestra esfera y líquido con una báscula digital.
y el volumen de nuestro líquido con la misma gradación de la probeta. Ahora mostraremos pues estos datos que están en esta tabla de por acá. Partimos con las masas de nuestros líquidos, que son los anticongelantes. Primero se pesó la probeta vacía y después se fue pesando la probeta con el líquido al interior de esta. Para ello se le resta el total, el valor de la probeta vacía, y así obtenemos nada más el valor de nuestro líquido. Y esto entre 1000 para poner en unidades del sistema internacional. Y el cálculo de nuestro volumen pues es bastante sencillo, nada más es convertir los mililitros a metros cúbicos y para nuestra esfera es seguir su respectiva fórmula de volumen. Estos datos son útiles para calcular la densidad y para ello el peso específico, que es una variable requerida para nuestra viscosidad dinámica. Como lo vemos aquí con el peso específico de nuestra esfera, su densidad, masa entre su volumen por el valor de la gravedad, que nos da este valor. También pues para el cálculo de cada uno del peso específico de nuestros líquidos fue valernos de un cálculo en la hoja de Excel para que se automatizara el proceso, ya que pues eran diversas muestras y aquí se muestra cada uno de ellos en la toma 1. Y en el caso de la velocidad, que también es una variable requerida para la viscosidad dinámica, nos valimos de un software de seguimiento, porque para obtener la variable de tiempo es bastante pues complejo con un cronómetro como tal, porque este fenómeno es bastante rápido, entonces pues es pertinente utilizar un software que nos apoye en esa cuestión. Ya con este dato puedes dividir la altura de tu probeta entre el tiempo que tardó en caer la esfera, que varía entre cada anticongelante. Con ello ya puedes calcular la viscosidad dinámica. Para ello también nos valimos de una función de Excel para automatizar cada uno de los valores en todas las tomas, pero aquí está el ejemplo de la toma 1 y esta fue la función utilizada. Pero como fueron diversas tomas, obviamente se tiene en cuenta que puede haber ciertos grados de error, que en estadística se le asigna el nombre de incertidumbre, y también que este conjunto de datos pues debe haber un dato en concreto que lo represente. No puede ser el promedio, porque el promedio puede alejarse mucho de la representación de cada uno de estos datos. Es por eso que existe la desviación estándar. La desviación estándar simplemente consiste en qué tanto se aleja cada dato de este valor de promedio. Y a partir de ello se saca la incertidumbre, que viene siendo pues ese gradito de error que puede existir entre cada medición, por simplemente factor humano. Y estos fueron nuestros cálculos. De igual manera nos valimos de una función de Excel que se muestra aquí, desviación estándar.m, es decir, de nuestras muestras, y se selecciona toda la celda de los datos. Y para la incertidumbre es nuestra desviación estándar entre la raíz del número de la cantidad de datos que tenemos en el número de datos. Y esos serían los resultados de nuestra experimentación. Finalmente, pasamos al apartado de conclusiones. Bueno, en esta práctica lo que hicimos fue medir la viscosidad dinámica de 4 anticongelantes diferentes y además calculamos la desviación estándar y su incertidumbre. ¿Por qué hicimos esto? Porque repetimos el experimento 5 veces con cada líquido y necesitábamos evaluar qué tan confiables eran nuestros resultados. Cuando analizamos la tabla final con todos los valores, nos dimos cuenta de algo interesante. Obtuvimos resultados que, aunque no son los ideales, sí entran dentro de un rango aceptable. Es decir, hay ciertas variaciones en los valores, pero la mayoría no se alejan demasiado de lo esperado. Si vemos los datos en detalle, encontramos que algunos anticongelantes, como el verde, el rosa y el azul, tienen una dispersión relativamente baja o moderada en sus mediciones. Pero el anticongelante amarillo es un caso aparte. Su desviación estándar es mucho más alta, lo que nos dice que los valores de viscosidad que obtuvimos para este líquido son bastante distintos entre sí. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué pasó esto? Idealmente, si hacemos el mismo experimento 5 veces, esperamos obtener valores ligeramente diferentes, pero no con tanta variación. Sin embargo, en este caso, la dispersión de datos fue mayor de lo que esperábamos. Si analizamos la incertidumbre, que básicamente nos dice qué tan confiables son nuestros datos, vemos que el anticongelante amarillo tiene la mayor incertidumbre de todas. Esto significa que los datos que obtuvimos para este líquido son los menos confiables del experimento. Además, nuestro asesor nos dio una referencia importante. Nos dijo que las viscosidades dinámicas de estos anticongelantes deberían estar dentro de un rango del más o menos 10% de la viscosidad dinámica del agua, la cual es 0.001 pascales por segundo. El problema es que nuestros valores finales no cumplen con esta condición, lo que nos indica que hay ciertos errores en nuestras mediciones. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pudo haber causado estas diferencias? Sabemos que seguimos
correctamente los procedimientos, pero al analizar en profundidad, identificamos varias posibles fuentes de errores. Por ejemplo, el momento en que liberamos la pelota en el líquido. Era muy importante asegurarnos de que la esfera se soltara con cuidado desde la superficie, sin empujarla ni ejercer presión extra. Si no lo hicimos de manera uniforme en todos los ensayos, entonces la aceleración y la velocidad de la esfera se vieron afectadas. Y eso puede explicar por qué los valores de viscosidad fueron tan variables. Este es solo un ejemplo, pero es muy probable que haya habido otras pequeñas diferencias en la manera en que realizamos los experimentos, lo que provocó la dispersión en los datos y los resultados. En cuanto a los aprendizajes, esta práctica nos ayuda a desarrollar varias habilidades y conocimientos clave. Primero, aprendimos a organizar, planificar y ejecutar un experimento siguiendo un método de laboratorio estructurado. Esto implicó medir constantes y variables, analizar datos y asegurarnos de que nuestras mediciones fueran lo más precisas posibles. También aplicamos conceptos de hidrostática e hidrodinámica, lo que nos permitió calcular la viscosidad dinámica de los líquidos estudiados. Pero más allá de la parte física, esta práctica también fue muy útil para mejorar nuestras habilidades en estadística. ¿Por qué? Porque al repetir el experimento varias veces pudimos calcular cómo variaban los datos respecto a la media, la desviación estándar, y qué tan confiables eran nuestros resultados, la incertidumbre. Y esto es algo que se usa muchísimo en experimentación científica. Ahora, algo que vale la pena resaltar es la importancia de la viscosidad dinámica en la vida real. No solo es un dato que obtenemos en el laboratorio, sino que tiene implicaciones prácticas en muchos sistemas que necesitan regulación térmica. Conocer la viscosidad de un anticongelante nos ayuda a entender qué tan bien puede circular dentro de un sistema, lo que a su vez influye directamente en su efectividad para evitar el congelamiento. En conclusión, con esta práctica logramos lo que nos propusimos desde el inicio. No solo obtuvimos valores experimentales y los analizamos desde diferentes perspectivas, sino que también identificamos fuentes de error y comprendimos la importancia de estos cálculos en la ciencia y la ingeniería. Además, adquirimos habilidades de experimentación, análisis estadístico e interpretación de datos, que son esenciales en cualquier estudio de laboratorio y experimentación física. Entonces, aunque tuvimos inconsistencias en algunos resultados, el aprendizaje fue enorme y nos permitió ver cómo aplicar estos conceptos en situaciones reales.